Bueno, y aquí seguimos y bueno, lectura, opciones de lectura que nos encanta porque estamos en la playa, qué lindo leer un buen libro en la playa y bueno, estamos con un lanzamiento, ¿no? Hay un libro de Ignacio Brach, que va a ser presentado acá, creo que en la librería El Virrey, después él nos dirá dónde más, esto es en Punta del Este. El libro es El León de África, la epopeya africana de von Lettow-Vorbeck. No sé si es esta la correcta pronunciación. Bueno, se lo podemos preguntar. Se lo vamos a preguntar. Y vos sabés que yo no tenía conocimiento de esto, pero me sonaba la historia de los hombres leopardos, etcétera, hasta que descubrí en el libro que Hugo Pratt, ese hombre fantástico de la historieta, hace una colección y crea un personaje que era el Corto Maltés, que le hemos leído todos en nuestra adolescencia, y hasta hace poco todavía, ¿no? Las historias de Corto Maltés, donde habla de todo esto, del León de África. Buen Y día, Ignacio Branchen, ya lo tenemos Enrique en Denis. línea, miembro de la Academia Argentina de Historia, es periodista, escritor, politólogo, consultor. Buen día, Ignacio. Buen día, Denise. Buen día, Enrique. Me alegro de Buen día. escucharlos. Igualmente. Bueno, contanos de tu libro. A ver, acá Enrique no me lo da, ¿entendés? O sea, yo quiero, no me lo da. El León de África, contanos sobre el León de África. Bueno, vos sabés que es un libro que en mi vida viene de larga data, porque yo accedí a las memorias de él, de su campaña africana. Él actúa en lo que era en ese momento estamos hablando en la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, en lo que era el África Oriental alemana. El Imperio Alemán en ese momento tenía algunas colonias, es decir, muy menores, porque llega tarde al reparto colonial, ¿no? Frente a Inglaterra, Francia, Bélgica. Y von Lettow-Vorbeck es un personaje realmente muy particular, porque es un oficial educado de una familia muy antigua de Pomerania, es decir, de Prusia, y educado en la escuela de Prusia. Siendo cadete, apenas egresado de la escuela militar de Potsdam y de Kassel, participa, ustedes recordarán aquella película fantástica, 55 días en Pekín, Sí, claro. donde intervienen las potencias europeas frente a la rebelión de los Boxer, que era ese movimiento nacionalista chino para sacarse de encima la tutela europea. Bueno, ahí tiene sus primeras armas. En 1913 es designado para trasladarse al África Oriental Alemana, es decir, hoy Tanzania, para hacerse cargo de lo que se llamaban las fuerzas de protección, porque Alemania en sus colonias, Tanzania, lo que hoy es Namibia, que era el África sudoccidental alemana, Camerún y Togo, que eran las colonias que tenía Alemania en África, no tenía ejércitos regulares de gran envergadura, tenía lo que llamaban fuerzas de protección, que eran un pequeño núcleo de oficiales alemanes y suboficiales y después tropas nativas que eran los askari. Von Lettow se hace cargo de esas tropas en 1914. En su viaje al África Oriental, que es un dato no menor, conoce en el barco a Karen Blixen, todos la recordamos en la representación de Meryl Streep en África Mía, que se hacen muy amigos, y ella tendrá muchos conceptos que están en el libro y muchas referencias a von Lettow. Bueno, ¿y por qué epopeya? Porque la verdad es que lo que realiza es una epopeya. Comienza la Primera Guerra Mundial en Europa, y von Lettow, en sus memorias, volviendo al principio, cuando yo leí sus memorias hace años,
que fíjense lo que era la Argentina en ese momento. Él escribe por primera vez sus memorias en 1920, es decir, a 2 años de terminada la Primera Guerra Mundial, y acá son editadas por la Biblioteca del Oficial del Círculo Militar en 1926 traducidas. Ese ejemplar fue el que yo leí, más otra bibliografía posterior y todo, pero el eje central son sus memorias. Él es consciente desde el primer momento en que Alemania, en África, está perdida la guerra por la inferioridad inferioridad de condiciones en hombres, en armamento, en logística, frente a todo lo que lo rodea. Entonces, él se propone, y acá viene lo fantástico del personaje, él se propone resistir. Dice, cuanto más tiempo yo resista en África acá, voy a favorecer a Alemania en el sentido de que las tropas enemigas, en vez de dedicarse a liquidarme a mí, van a ser trasladadas a Europa. Entonces... Y esta entonces es historia también, ¿no? Es historia pura. Bueno, eso es lo particular que yo creo que es lo atractivo del libro, porque uno lo lee y parece una novela histórica por las características de los hechos, pero los hechos son netamente históricos y sucedieron. Entonces él empieza allí una acción de, podríamos decir, primero conforma una fuerza muy particular, porque él tiene una gran empatía con las tropas nativas, con las tropas negras, que eran el grueso. Él no llega a tener entre oficiales alemanes, suboficiales, algunos colonos alemanes que tenían experiencia anterior militar, más las tropas nativas, los askari negros, no llega a tener más de 15.000 hombres. Y en los 4 años de guerra, es decir, de 1914 a 1918, llega a enfrentar a 300.000 hombres, que se conformaban entre tropas inglesas, los sudafricanos, que era la Unión Sudafricana, que pertenecía bajo dominio británico, a contingentes indios que traen los británicos de la India, a Portugal, que era la colonia de Mozambique, belgas, es decir, 30 generales dentro de los aliados lo enfrentan. En particular, su principal enemigo en la guerra, y también es un hecho muy curioso, es el general sudafricano Jan Smuts, que va a integrar el gabinete de guerra después de inglés en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra, siendo muy amigo de Winston Churchill. Es el que lo va a enfrentar a von Lettow, y von Lettow realiza una acción muy particular, que es la de una acción de sabotaje, de guerrilla, no dar un enfrentamiento frontal, va saboteando trenes, tomando depósitos del enemigo. Tal es así, y acá viene un poco cuál es el desenlace de todos estos hechos, es que von Lettow, desde que empieza la guerra en Europa en 1914, pierde todo contacto con Alemania, es decir, no tiene ni suministros, nada. Inclusive no sabe cómo va el devenir de la guerra en Europa. Y lo encuentra, él va transcurriendo los hechos dentro de la colonia alemana, después invade la colonia portuguesa de Mozambique, después se retira de la colonia portuguesa y va a invadir la Rodesia británica. Y aquí, esto es lo divertido también de esta historia, que digo, si hubiera nacido von Lettow, hubiera sido norteamericano, belga, inglés o francés, tendría una película Hollywood. De Hollywood, exactamente, porque parece un personaje de Mel Gibson. Claro, y dentro de su ejército también eran, ¿cómo se llaman los que peleaban con él? Que incluso en el funeral veo los askaris, ¿no? Los askari, exactamente, porque él logra una empatía. Fíjense que no deja de ser un hombre con una mentalidad colonial, pero deja
es decir, se sobresale en sus memorias, en sus relatos, en los testimonios, en la bibliografía que pude consultar, el respeto que él tiene a las tropas nativas. Por ejemplo, para dar un dato, cobraban el doble de paga de un askari inglés y no podían realizar tareas serviles. Es decir, él los dignifica como soldados y los trata, es decir, como soldados alemanes. Lo curioso es que cuando se firma el armisticio en Europa, es decir, el 11 de noviembre de 1918, que termina la guerra en Europa, él no está enterado. Él no está enterado y recibe, que lo toma prisionero, una estafeta del general sudafricano Van Deventer, en el cual esta estafeta iba con bandera blanca para decirle a von Lettow que la guerra había terminado en Europa. Entonces, es curioso, porque ahí pactan la rendición, él confiando en, cosa que es muy simpático porque le escribe y le dice, confío en su palabra de honor de que no me está mintiendo, que la guerra ha terminado. Inclusive von Lettow piensa que la guerra en Europa ha terminado favorable a Alemania, cuando, es decir, no sabe absolutamente nada de los hechos que se suceden en Europa. Entonces él se rinde, pacta la rendición con el general británico en Abercorn, y es curioso porque los historiadores ingleses que yo consulté, Miller y Mosley, que tiene una biografía que se llama Duelo por el Kilimanjaro, que llegó a conocerlo a von Lettow y a entrevistarlo, que le dedica el libro a él, dicen cosas curiosas como esta, por ejemplo. Es la primera vez en la guerra europea que un general y un ejército nunca vencido se rinde a un ejército que nunca lo pudo vencer. Y después agregan, más que entregar las armas, von Lettow estaba devolviendo artículos prestados. ¿Por qué? Porque claro, von Lettow no recibió ningún suministro de Alemania durante 4 años. Entonces tenían fusiles ingleses, chaquetas portuguesas, munición belga, es decir, una cosa muy curiosa de su ejército, y de una lealtad por parte de las tropas nativas que va más allá del final de la guerra. Porque acá hay otra cosa que lo enaltece a él, a este personaje que es un personaje de novela. Durante esos 4 años, claro, él no puede pagar la paga porque no tiene ninguna forma de tener recursos. Entonces él se compromete y le firma unos pagarés cuando se rinde a todas sus tropas nativas, que diciendo que Alemania, cuando esté en condiciones, va a saldar esa deuda. Él vuelve a Alemania en 1919, allí se casa, durante 2 años va a ser diputado por el Partido Conservador Popular Nacional, un partido monárquico, es decir, él pertenecía a ese mundo que se acaba en 1918. Y él insiste, tanto con la República de Weimar, durante el nazismo, fuerza política a la cual primero mira con desconfianza y después rechaza, es decir, nunca fue nazi, por el contrario, le rechaza a Hitler en 1935, claro, porque era un héroe nacional. Hitler, que no era un tonto, le ofrece la embajada alemana en Gran Bretaña, y él la rechaza, y nunca permanece aislado durante la Segunda Guerra, nunca es convocado a las armas. Sus 2 hijos, lamentablemente sus 2 hijos varones mueren en la Segunda Guerra muy jóvenes, de 20 y 21 años, que son movilizados como tantos otros. Pero él, claro, él insiste en que Alemania tiene una deuda de honor con sus soldados africanos, que han combatido por Alemania de 1914 a 1918 en África. ¿Y Alemania habrá pagado alguna vez o no? Bueno, acá viene lo curioso. Él permanentemente insiste, inicia los trámites con la República de Weimar, con el nazismo, no se concreta nada, termina la Segunda Guerra Mundial,
y él vuelve a insistir con la República ya Federal Alemana, y se inicia, bueno, ese expediente en el Ministerio de Defensa. Él muere en 1964, casi por cumplir 94 años, es decir, es muy longevo. En ese año, el Parlamento alemán da por afirmativo el reclamo de von Lettow, entonces que hay que pagarle a aquellos soldados africanos que combatieron bajo bandera alemana entre 1914 y 1918. Y lo curioso de esto es que viaja una delegación del gobierno alemán a Tanzania. Tanzania, a partir de la derrota alemana en 1918, queda bajo el poder británico. Y en 1961 se independiza de Gran Bretaña en un proceso pacífico, a diferencia de otras colonias que la descolonización fue violenta. Fue pacífico, pero es independiente desde 1961. Entonces, en 1964, cuando el Parlamento alemán aprueba que hay una deuda del gobierno alemán hacia los soldados africanos que combatieron en la Gran Guerra, viaja una delegación a Tanzania, y es muy gracioso porque aparecen 300 ancianos. Claro, von Lettow en ese año tenía casi 94 años, aparecen nativos de 84 años, de 80, de 86, que habían combatido bajo su mando. Algunos llevaban el pagaré que él le firma uno por uno en 1918, y otros no lo tenían. Entonces se da un hecho muy gracioso, que es esta delegación alemana que viaja a dar el salam a Tanzania. Dice, ¿cómo sabemos que fueron soldados alemanes? Entonces, un oficial alemán empieza a dar órdenes de mando en alemán. Y entonces todos los viejitos responden como jóvenes soldados, poniéndose en fila, vista a la derecha. Es decir, y logra von Lettow lo que intentó desde 1918, que se pagara esa deuda de honor hacia los soldados que habían combatido por Alemania en la Gran Guerra. Claro. Y Ignacio, porque estamos por entrar en el corte, el libro, bueno, obvio, se vende en Argentina. ¿Acá en Uruguay se puede conseguir? Va a estar, yo creo que en unos días, en la librería El Virrey, en Punta del Este, y en Jenny, en Montevideo, seguramente va a estar, o se lo podrá pedir allí. Yo creo que Jenny lo va a distribuir en Montevideo, porque va a estar en Jenny en Buenos Aires, o sea que creo que en Jenny en Montevideo se va a conseguir. Muy bien, muy bien. Bueno, El León de África, la epopeya africana de von Lettow. No, pero ya con el título El León de África y ya está. Bueno, es el apodo que él ganó en el campo de batalla. Y como mencionaba Enrique al principio, Hugo Pratt, ese maravilloso dibujante de la historieta contemporánea, en Leopardos hace un capítulo dedicado a los hombres leopardo, que no son otros que los soldados negros de von Lettow. Muy bien. Ignacio, éxito con el libro, lo mereces. Además has tenido ya otros éxitos en tu pasión, que es la historia. Y muchas gracias por tu tiempo, Ignacio. Muchas gracias a ustedes. Un placer como siempre. Gracias, gracias. Chao. Bueno, muy bien. Chao. Bueno, muy bien. Chao. Bueno, muy bien.